Hola amigos. Me da la impresión que la Unión Europea empieza a parecerse más a un queso de Gruyère que a una unión compacta, porque hoy mismo Eslovaquia y Hungría han empezado a recibir petróleo ruso directamente por tuberías. Y creo que van unos cuantos, si no me falla la memoria. Austria también comprará directamente a Rusia, sin contar los que las informaciones periodísticas dicen que están comprando barcos con petróleo ruso bajo cuerda, para eludir las sanciones impuestas por los plutócratas de Bruselas. En estos momentos, la Unión Europea es un auténtico socias de Estados Unidos, dos entes ficticios que gobiernan a sus súbditos, bajo la dictadura férrea de una camarilla de plutócratas, al servicio de sus bolsillos. Son tan parecidos, que la mimetización les puede incluso llevar a la desintegración al mismo tiempo, porque corren tiempos difíciles para los plutócratas. A pesar de que para sus ciudadanos aún corren peores tiempos. Porque son sus soldados que permiten que sus gobernantes plutócratas practiquen el colonialismo saqueando naciones, son partícipes necesarios. Como por ejemplo el saqueo de petróleo que Estados Unidos está perpetrando en Siria. La Unión Europea ya no se atreve a tanto. El petróleo ruso comenzó a fluir a través de la rama sur del oleoducto Druzhba, hacia Eslovaquia el 10 de agosto. Así lo anunció el secretario de prensa de la refinería de petróleo de Bratislava Slovnaft Anton Molnar. Los primeros litros de petróleo a través de la rama sur del oleoducto Druzhba ingresaron al territorio de Eslovaquia, a la estación de producción y despacho lineal Vulkovce. El jueves por la mañana la esperamos en la planta de Slovnaft en Bratislava, dijo Molnar en una entrevista con RIA Novosti. Más madrugador este mismo día, apareció información sobre la reanudación por parte de Transneft, del bombeo de petróleo a través del oleoducto del sur de Druzhba, hacia Hungría, a través del territorio ucraniano. Esto sucedió después de que Kiev confirmara el recibo del pago de la empresa húngara MOL, Slovnaft, por el tránsito del petróleo ruso. Estos pagan en rublos y todos terminarán pegándose de hostias por un litro de petróleo, si no al tiempo. ¿Cómo explicar si no, que Estados Unidos se vea en la necesidad de robarlo en Siria? Un helicóptero de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas descubrió en Siria un convoy, con más de 100 camiones, con petróleo robado por Estados Unidos. El helicóptero de combate ruso, como parte de una patrulla en el noreste de Siria, detectó un convoy récord de más de 100 camiones que transportaban petróleo estadounidense producido ilegalmente. Los militares rusos estudiaron cuidadosamente la ruta de los camiones con petróleo robado, estableciendo un esquema completo para su transporte. En los cuadros de video presentados, se puede ver como un helicóptero de combate ruso, y estamos hablando, presumiblemente, de un helicóptero K-52 de las fuerzas aeroespaciales rusas, mientras patrullaba, notó un gran convoy de camiones. Estos últimos están exportando activamente petróleo producido por Estados Unidos en Siria. La aviación militar rusa no mostró agresividad, sin embargo, es obvio que en un futuro próximo, Damasco y Moscú comenzarán a tratar el tema del bloqueo de la exportación ilegal de petróleo desde el territorio de la República Árabe. El convoy con el aceite robado incluye 106 vehículos, aunque este número podría ser mucho mayor. Por razones obvias, esto causa daños muy graves a la economía siria. Y en particular, Estados Unidos no oculta el hecho de la producción ilegal de petróleo, que recibe varios cientos de millones de dólares al mes. Al mismo tiempo, en el avispero de Ucrania, Estados Unidos está introduciendo cada vez más armamento y mercenarios, para revolver el río todo lo que pueda, porque ya se sabe. A río revuelto, ganancia de pescadores, que casi siempre suelen pertenecer a clubes privados de plutócratas. Según la agencia Avia, Estados Unidos está tratando de enviar legalmente hasta 500 mercenarios a Ucrania bajo la apariencia de fuerzas de paz. Se sabe que Estados Unidos tiene la intención de destinar unos 89 millones de dólares a Ucrania, que se supone que se utilizarán para entrenar a grupos de zapadores. Se sabe que se supone que los fondos se utilizarán para capacitar a especialistas ucranianos en desminado, o para utilizar mercenarios estadounidenses,
y en este caso podemos hablar de bastante legales enviando casi 500 mercenarios estadounidenses a Ucrania. Por el momento, se baraja una de las opciones para desminar el territorio ucraniano, mientras que los expertos señalan que si Estados Unidos quiere enviar sus unidades de zapadores a Ucrania, casi seguro que se esconderán detrás de la iniciativa de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta que el grupo de zapadores consta de 4 a 5 personas, y en total se supone que debe entrenar hasta 100 grupos de zapadores, el número total de mercenarios estadounidenses preparados para ser enviados a Ucrania será de hasta 500 personas. Los expertos señalan que el envío de mercenarios estadounidenses a Ucrania puede resultar un problema muy importante, ya que es bastante obvio que las compañías militares privadas estadounidenses no participarán en la limpieza de los territorios, sino que tomarán parte directa en las hostilidades del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que al parecer han tenido numerosas bajas, y los que no son estadounidenses están desertando en masa. El caso es que las cosas en Ucrania cada día se pudren más, y camina hacia un desastre mundial, y el tema de la central nuclear de Zaporozhye nos tendría que tener a todos los europeos muy preocupados. Europa puede quedar cubierta por una nube radiactiva debido a los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania a la central nuclear de Zaporozhye. Así lo afirmó un experto de la Asociación de Politólogos Militares, jefe del Departamento de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Rusa de Economía de Plekhanov Andrei Koskin. Al comentar sobre la solicitud de Moscú de una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en relación con los ataques de Kiev a la central nuclear de Zaporozhye, Koskin llamó la atención sobre el hecho de que primero Kiev atacó la planta de energía nuclear más grande de Europa con la ayuda de drones, luego comenzaron los bombardeos desde Uragán, y los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y más. Sin embargo, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a atacar con obuses de 155 milímetros, el problema se volvió técnicamente más difícil. Los proyectiles son muy pequeños para la intercepción, y vuelan más rápido que los misiles que interceptan los sistemas de defensa aérea. Koskin señaló que la central nuclear de Zaporozhye es una estructura bastante fuerte y que el reactor nuclear es casi imposible de atravesar. Sin embargo, si golpeas en un punto con todos los proyectiles, cualquier cosa puede pasar, dijo el experto. Hay muchos puntos críticos que pueden ser dañados por una pequeña carga explosiva. Digamos que se inhabilita un sistema que toma electricidad, ocurriría una falla en el proceso tecnológico, y no se descarta una explosión térmica, dijo Andrei Koskin. Koskin enfatizó que hay muchos lugares en la planta de energía nuclear, cuyo daño conducirá a un desastre provocado por el hombre. Se pregunta, ¿por qué los países occidentales tienen la intención de suministrar a Ucrania obuses de potencia mejorados, y monturas de artillería autopropulsada de gran calibre? ¿Quieren que una nube radiactiva cubra Alemania y Francia? No hay comprensión de las consecuencias adicionales de las acciones de quienes llevan a cabo el concepto emitido desde Washington. Pueden jugar a que Zelensky no les conviene con Chernobyl, sino con consecuencias más trágicas, si Kiev destruye al menos un reactor de una planta de energía nuclear en Zaporozhye, dijo Koskin. Es necesario avisar a la conciencia de la comunidad mundial que es una amenaza real hoy, y a qué puede conducir, señaló el experto. Según Koskin, Rusia plantea el tema en una reunión del Consejo de Seguridad, que está obligada a tratar los conflictos y resolverlos. Anteriormente, Rusia solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la tarde del 11 de agosto debido al bombardeo de la parte ucraniana de la planta de energía nuclear Zaporozhye, en Energodar. Y digo yo, que ante esta situación, a Estados Unidos solo se le ocurre pedirle a Rusia que devuelva el control de la central nuclear de Zaporozhye a Ucrania. Rusia debe devolver el control total de la planta de energía nuclear de Zaporozhye a las autoridades ucranianas, dijo la portavoz de la administración estadounidense, Karine Jean-Pierre. La Casa Blanca pidió a Rusia que cese todas las operaciones militares, en o cerca de las instalaciones nucleares de Ucrania. Estados Unidos anunció su intención de apoyar los esfuerzos de la Agencia Internacional de la Energía Atómica.
para cumplir con su mandato de salvaguardias técnicas para ayudar a Ucrania a garantizar la seguridad en sus instalaciones nucleares. Karine Jean-Pierre dijo que no había signos de niveles elevados o anormales de radiación. Hizo hincapié en que es peligroso realizar operaciones militares cerca de la planta de energía nuclear. Recordemos que a partir del viernes, las Fuerzas Armadas de Ucrania han estado disparando contra la central nuclear más grande de Europa. Al mismo tiempo, Kiev declara que la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia está siendo bombardeada por militares rusos que supuestamente la protegen. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, decidió intervenir y se comprometió personalmente a enviar inspectores internacionales a las centrales nucleares, a pesar de la resistencia de Kiev. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, el viaje planeado de la misión de la Agencia Internacional de la Energía Atómica a la central nuclear de Zaporizhzhia fue interrumpido por el Departamento de Seguridad de la Secretaría de las Naciones Unidas. Tras estos ataques, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió que el riesgo de una posible catástrofe nuclear es muy real. Por lo que Rusia ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar los ataques de Ucrania contra la central nuclear de Zaporizhzhia. El representante permanente adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, confirmó este miércoles que Rusia solicitó convocar una reunión del Consejo de Seguridad del organismo para abordar los ataques contra la central nuclear de Zaporizhzhia perpetrados por las Fuerzas Armadas de Ucrania recientemente. Las provocaciones ucranianas no se deben ocultar al público en general, escribió en su canal de Telegram. Polyansky difundió el mensaje en respuesta a una publicación de RIA Novosti en la que, citando a una fuente del Consejo, reportaba que Rusia había solicitado que la reunión sea convocada para el 11 de agosto. Asimismo, la fuente indicó que Rusia quiere que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, asista a la reunión. Y digo yo, ante una situación que puede ser tan grave para Europa, ¿dónde están los plutócratas de Bruselas? ¿Que no dicen ni pío? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.